Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a... La ciudad de Lima, siendo las 10 de la mañana del día 1 de diciembre del año 2021, se realizó la audiencia virtual de la Corte Superior de Justicia de Lima. Vamos a dar inicio a la audiencia de juzgamiento programada en el expediente 1573 del 2021 en los por José Antonio Rímac Ramírez contra la rama magisterial sobre la desnaturalización de contratos y otros. Fue sacado de la audiencia quien habla, Gustavo Alberto Verán Ponce de León. Vamos a proceder con la acreditación. Abogado demandante. Muy bien, señor magistrado. Ante todo, muy buenos días. Con su judicatura, señorita especialista, señor apoderado y representante de la demandada de rama magisterial, quien les habla es abogado Víctor Sebastián Castillo Bernuy, con número de registro 2167 del Colegio de Abogados de Lima, domiciliado procesal en el Jirón San Martín, número 800, segundo piso de la ciudad de Lima, casilla electrónica número 18966, correo electrónico castillobernuy 1982, gmail.com, número de contacto 961-701-793. En esta oportunidad ejerciendo la defensa técnica del accionante José Antonio Rímac Ramírez. La demandada de la rama. Muy buenos días, señor magistrado y asistente todos. En calidad de apoderada y abogada de la rama magisterial, les habla Carolina Castro Castañeda con DNI 07765429, con registro 37874 ante el Colegio de Abogados de Lima y la casilla electrónica 45784 en la sede de Lima. Hemos escuchado la predicación de las partes y quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún inconveniente si que esa audiencia se diera de manera virtual. Vamos a continuar con el proceso. Esta es una audiencia de juzgamiento, ya habíamos señalado las pretensiones en materia de juicio, por lo tanto tenemos de que, no existiendo excepciones ni defensas previas, voy a proceder a escuchar la teoría del caso. Doctor. Muy bien, señor magistrado, voy a proceder a oralizar la teoría del caso. Que conviene a la defensa de mi patrocinado. Conforme se advierte a los documentos insertos en el portafolio de la demanda, mi patrocinado ha venido elaborando a favor de la derrama magisterial sede de Lima desde el 23 de agosto del 2017 hasta el 30 de septiembre del 2020, de manera continua, permanente e interrumpida, desempeñándose el cargo de asesor previsional de la Unidad de Previsión Social, habiéndose obtenido así un récord laboral de 3 años, más un mes y 7 días al momento de su cese intempestivo. Señor magistrado, en esta audiencia vamos a demostrar que, si bien es cierto, para el establecimiento de su vínculo laboral se ha visto precisado a suscribir contratos por incremento de actividad de las mismas, se hayan desnaturalizado en razón de que ha excedido el límite máximo para la contratación de este tipo de contratos, que estipula un término de solo 3 años. Y sin perjuicio de ello, también han sido suscritos con fraude a la norma, en tanto, si bien es cierto, de su nomenclatura se cita por incremento de actividad, no solo ha sido contratado para realizar labores de naturaleza permanente, que no ha sufrido variación en el tiempo por parte, no justifica este tipo de contrato, sino que al señalar como causa objetiva en aparente incremento de actividad de manera muy general, no ha cumplido con justificar de acuerdo a ley la causa objetiva de contrato, habiéndose así incurrido en la desnaturalización prevista en los literales A y D de los artículos 77 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, por lo que, al amparo del principio de primacía de la realidad, al momento de su cese, él tenía la condición de trabajador de naturaleza indeterminada. Siendo así, señor juez, que según nuestra teoría, el accionante contaba con el amparo del artículo 27 de la Constitución Política del Estado, solo podía ser despedido por una causa
con su conducta o con su rendimiento previo proceso administrativo, previa implicación de cargos y previamente con el derecho a que se le corra traslado a los mismos por un término no menor de 6 días. Sin embargo, y siendo que vamos a demostrar que la derrama magisterial no ha cumplido ni con imputar una causa ni con el procedimiento establecido, nos encontramos en autos frente a un despido arbitrario incausado, por lo que se está solicitando la reposición inmediata de su puesto de trabajo a mi patrocinado. Asimismo, señor magistrado, vamos a demostrar en esta audiencia que esta actitud ha generado una consecuencia en el detenimiento patrimonial del accionante, puesto que pese a su condición de trabajador de naturaleza determinada, la conducta de la derrama magisterial no ha venido ni viene percibiendo hasta la fecha ningún tipo de remuneración, lo que ha ocasionado que se configuren las causales para que pueda solicitar la indemnización de lucro cesante. Señor magistrado, por lo que solicitamos se ampare su demanda con expresa condena de intereses respecto de su pretensión indemnizatoria y costos procesales. Eso es todo, señor magistrado. Bien, escuchar la teoría del caso. Doctora, le escucho. Gracias por la palabra, señor magistrado. Mencionarle que en función de lo establecido en el escrito de la demanda, mi representado ha contestado indicando que la desvinculación laboral no ha sido arbitraria ni encausada. Simplemente lo que ocurrió fue el cese del vínculo por haber vencido el contrato de trabajo establecido el 1 de julio del 2020 con el demandante hasta el 30 de septiembre del 2020. En cuanto a las fechas del vínculo laboral, no hay una discusión, debido a que estamos conformes. Sin embargo, la desvinculación, reitero, no ha sido de manera ilegal, pues simplemente por el vencimiento del contrato, y eso está reconocido en el artículo 16 del texto único ordenado de la Ley de Productividad, Competitividad Laboral, la cual establece la posibilidad de desvincular en forma válida por vencimiento del plazo de contratación. Eso es en primer lugar, señor magistrado. En segundo lugar, los contratos de trabajo no están bien naturalizados, debido a que la causa objetiva se establece el motivo de contratación del trabajador. Sin embargo, el contrato fue renovado sucesivamente y la causa objetiva tiene que ver en el incremento de actividades. Por lo que, señor magistrado, es preciso señalar que la derrama magisterial es una entidad que se dedica básicamente a promover afiliaciones a los docentes. Entonces, en la medida que la derrama magisterial elaboró un plan de capacitación de clientes, fueron progresivamente aumentando las actividades de, en este caso, de la trabajadora, a tiempo, por lo que el demandante, evidentemente, representa un incremento de actividades, por lo tanto, la causa objetiva está claramente identificada. En tercer lugar, señor magistrado, en cuanto al lucro cesante, de los daños y perjuicios en general, dos consideraciones. En primer punto, el lucro cesante no equivale al pago de las remuneraciones devengadas. Si usted ve en el texto de la demanda, lo que se pretende en ese lucro cesante, que corresponde a las remuneraciones dejadas de percibir por el demandante, desde el momento que éste cesó hasta la fecha que se realizó el pago en efectivo. Cabe precisar que existe jurisprudencia de la Corte Suprema que indica que el lucro cesante no se asimila a las remuneraciones dejadas de percibir y es documentado con la contestación de la demanda, por lo que debe ser valorado de manera equitativa al artículo 1332 del Código Civil, el cual dice que el lucro cesante se valora de manera equitativa, siendo valorado por el juez de manera equitativa. ¿Eso qué significa? Que hay una valorización objetiva por parte del juez, según las circunstancias del caso, respecto del monto que pudiera corresponderle a la víctima. Entonces, es una fórmula matemática, es decir, señor magistrado, que desvincularon tal día, sumo la remuneración que he dejado de percibir y me pagan tal fecha. No es una fórmula matemática. La norma indica que la valoración equitativa, que es una valoración equitativa, por lo que, señor magistrado, lo que requiere el demandado no es posible. Y en segundo aspecto, es simplemente, señor magistrado, que para que proceda un lucro cesante o un daño moral o una
o con cualquier tipo de indemnización los daños que tienen que estar debidamente probados, señor magistrado, esto también existe, ya que una jurisprudencia indica que en la contestación de la demanda, que la Corte Suprema, donde se manifiesta que el daño en general por 2 años es padecido por la víctima, deben aprobarse, siendo que no basta la sola invocación de haber padecido un daño, sino que haber por lo menos un indicio, un elemento probatorio mínimo razonable que le permita al juez determinar que existió un daño, en este caso, que el demandante haya padecido. En este caso, en virtud de ello, señor magistrado, le pido que la demanda sea declarada infundada en todos los extremos. Bien, hemos escuchado a las partes respecto a sus alegaciones iniciales. Vamos a señalar los hechos. No necesitaban de pruebas, pues el accionante ha venido elaborando a través de un contrato modal por más de 3 años y ha acertado también en los alegatos iniciales en la fecha de ingreso del 23 de agosto del 2017 hasta el 30 de septiembre del año 2020, situación sobre la que no va a haber discusión. Esos son los hechos no necesitados de prueba. Vamos a proceder con la dirección de los medios probatorios de la parte andando. Tenemos los contratos de trabajo por incremento de actividad suscritos entre el accionante y la demandada de rama magisterial y las boletas de pago respecto a la remuneración de su percibiendo. Tenemos poniente un escrito de fecha 28 de octubre del año 2020, es visado por el gerente general de la demandada ante el Ministerio Público. La partida de nacimiento del menor Lucas Estefano Rimac Chuquipoma, el certificado policial de fecha 1 de octubre del año 2020, y han solicitado una exhibición de los contratos modales sujetos entre el periodo 23 de agosto de 2017 a septiembre del 2020. Las boletas de pago del actor con los mismos periodos. La parte demandada tenemos las boletas de pago desde agosto de 2017 a septiembre del 2020. La liquidación de beneficios sociales de fecha 30 de septiembre de 2020 respecto a esta liquidación ya no se va a tener en cuenta aún, más aún si respecto a la CTS ha habido un desistimiento de dicha pretensión. Los contratos de trabajo que han sido ofrecidos como parte de los medios probatorios también se admiten por cuanto sí han sido emitidos también en la parte antes. Bien, estos son todos los medios probatorios que se han presentado. ¿Hay algún medio probatorio extemporáneo, abogada del demandado? Ninguno, magistrado. ¿Abogado del demandante? Ninguno, magistrado. Bueno, entonces vamos a proceder con su actuación, doctora. Abogada del demandante. Gracias, magistrado. Siguiendo con el estado procesal que corresponde, voy a proceder a oralizar los medios de prueba que han sido admitidos a favor del accionante. Iniciando de la siguiente manera, la exhibicionales y conforme lo ha pedido señalar, parte demandada se ha cumplido con adjuntar y se está convalidando los contratos que se ha presentado por parte del demandante y las boletas de pago, señor magistrado, al respecto de los contratos suscritos entre el recurrente y la demandada. Ahora, respecto a las boletas de pago del actor que ha sido exhibidas, nosotros con estas boletas vamos a demostrar en adelante, y es un hecho que no ha sido negado por la parte demandada, como hemos podido escuchar, que mi patrocinado ha laborado a favor de la derrama magisterial de manera continua e insoluta, por un periodo de 3 años, 1 mes y 7 días. Excede definitivamente el tiempo límite de contratación bajo esta modalidad que es de 3 años. El certificado policial de fecha 1 de octubre del 2020, donde se advierte, pues, señor magistrado, que no existe causa objetiva para el despido generado en agravio del actor y por lo que debe de ampararse su reposición inmediata. Debe tenerse presente y no ha sido negado por la parte demandada, que solo se ha alegado como parte de la desvinculación de la fecha de vencimiento de contrato, una fecha de vencimiento de contrato que excede todos los límites legales, y no solo que excede los límites legales, sino que se ha generado sobre la base de un contrato fraudulento.
Eso es todo, señor juez. Gracias, doctor. Le escucho, señora abogada, la parte demandada respecto a la actuación. Bueno, veo los medios probatorios ofrecidos por la parte de la derrama que son casi similares a los que ya obran en el expediente, básicamente las boletas de pago para acreditar el pago de las remuneraciones de los derechos laborales del demandante, liquidación de beneficios sociales, lo propio para acreditar la desvinculación y el pago de los beneficios que corresponden, incluidas las CTS, que ya ha sido objeto de desistimiento, y los contratos de trabajo también la finalidad de demostrar simplemente la vigencia del vínculo laboral. No tienen un sentido distinto a lo ya manifestado, señor magistrado. Gracias. Voy a proceder a escuchar los alegatos finales. Doctor. Muy bien, señor magistrado, conforme hemos demostrado y no ha sido negado por la parte demandada en esta audiencia, mi patrocinado ha excedido el límite máximo de contratación por este tipo de contratos. El artículo 57 del Decreto Supremo, el 003-97 del TR, establece que el contrato temporal por inicio de nueva actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originado por el inicio de una nueva actividad. Su duración máxima es de 3 años. En este sentido, señor magistrado, resulta claro que el legislador precisa, independientemente de la causa, que pueda generar este tipo de contrato, un plazo máximo para este tipo de relaciones laborales. Por su parte, el artículo 77 del texto único ordenado del decreto legislativo, la 728, señala los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran como de duración indeterminada si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de la prórroga pactada si esta excede el límite máximo permitido. Siendo así, señor magistrado, podemos concluir que al momento del cese del vínculo laboral se ha demostrado que sí tenía la condición de trabajador de naturaleza indeterminada. De las aseveraciones vertidas en los alegatos de apertura, así como la contestación de la demandada, hemos podido advertir que ellos reconocen el periodo, pero que se aseveran que se trata de una desvinculación laboral solo por el vencimiento del contrato, criterio no válido para este tipo de desvinculación, pues estamos frente a un trabajador de naturaleza indeterminada. Nosotros solicitamos, señor magistrado, se ampare la demanda en todos sus extremos y admitiéndose ya de manera muy clara toda la infracción, se ordene su inmediata reposición a mi patrocinado, a su puesto de trabajo, pues no se puede seguir infraccionando este derecho que es tan sustancial, sobre todo en estas épocas, digamos, de pandemia, de esta coyuntura, de esta enfermedad. Esto sería todo, señor magistrado. Doctora, sus alegatos. Gracias, señor magistrado. Bueno, por parte de la derrama magisterial, solamente en rectificar que los contratos de trabajo fueron válidamente celebrados, el cual está documentado en el expediente. El tiempo de relación laboral no se ha discutido y la justificación adecuada de los contratos sujetos a incremento de actividades está debidamente desarrollada en los contratos y por lo tanto no tengo más que decir al respecto. Entonces, señor magistrado, lo dejo quizás al despacho que pudieran considerar como un medio probatorio la importancia que corresponde al lucro cesante que está solicitando la demandante, para poder determinar si el caso se considera corresponde o no para que ésta pueda solicitar este lucro cesante. Por lo que, por esa consideración, señor magistrado, solicito que la demanda sea declarada infundada en todos sus extremos. Bien. Hemos escuchado las partes. Respecto a sus alegaciones finales, se les comunica que los autos se encuentran escritos para la sentencia. Me voy a reservar el fallo para darlo junto un poco en el interior de la sentencia y voy a citarlos para la notificación con la misma para el día 21 de julio a las 4:30 de la tarde. Quedan notificados en ese acto las partes del mismo modo, teniendo en cuenta el estado de emergencia y la pandemia
La sentencia va a ser enviada a sus casillas electrónicas el mismo día y a partir de la hora que se les ha indicado. Y se les comunica a la vez que el plazo de apelación correrá a partir de la fecha en que se ha dispuesto la notificación por extra. Hay algún objeto, el envío de las casillas se eliminó, uno, ningún nego, ya no existe ahí, entonces vamos a dar por concluida la presente administración. Gracias, señor magistrado. Buenos Gracias, días. magistrado.